sobre cómo se califica un café filtrado desde la World Brewers Cup, que es el ente, como les decía, mundial que rige los cafés filtrados. Me gustaría saber si alguno de ustedes sabía que existía una entidad o un ente que regía los cafés filtrados. Pues si quieren los invito a aprender las cámaras y los micrófonos para que hagamos la clase un poco participativa, aprovechar que somos pocos y podemos hacerlo un poco más dinámica. Entonces, bueno, como les indicaba, mi nombre es Juan Sebastián Quintero. Súper chévere, Carla, muchísimas gracias. Qué chévere que estemos en este espacio. Y los parámetros claves para iniciar la clase eh, son los siguientes. El café. Para, para poder realizar un filtrado necesitamos tener en cuenta el café y es muy importante, por eso les tengo esta imagen con 3 niveles de tueste y es porque el café tiene que tener una tostión media que correspondería a la foto de la mitad, al grano de café de la mitad o media clara que corresponde al grano inferior. El café no debe tener saborizantes, no debe tener, digamos, sustancias aromáticas que afecten el café. Por ejemplo, no es válido un café que ha sido secado o ha sido fermentado en barriles de algún licor, porque esto se considera contaminación del café. El café tiene que ser secado de manera tradicional, ya sea en marquesina, ya sea en silo, ya sea en capicana, que son maneras o formas de secar el café naturalmente, ya sea un lavado, un honey o un natural, tiene que el café ser libre de contaminantes, libre de aditivos o de sustancias. El competidor que vaya a participar en un nacional o en un mundial de filtrados deberá suministrar 2 kilos de café a cada uno de los a la competencia. Esto para que en la feria los asistentes puedan probar el café del participante. Entonces, realmente cuando una persona se está preparando para un nacional de filtrados, tiene que tener en cuenta el café con el que va a practicar, que son aproximadamente unos 3 4 kilos, los 2 kilos de café que tiene que entregar ya son 6, más el café de la competencia, que la competencia será aproximadamente 1 kilo de café. Entonces, un competidor debería tener aproximadamente 10 kilos de café para poder ir a una competencia tranquilo, sin problema alguno de quedarse sin materia prima para poder presentar su prueba. El café no debe tener más de 7 días de tostado. ¿Esto por qué? Por la desgasificación del café. Es una norma que está clara. El café no debe tener más de 7 días y es porque el CO2 está en este momento o en este punto de la tostión, está más dispuesto a recibir, está más dispuesto, lo que nos va a permitir o nos va a ayudar a la extracción del café. ¿Listo? El siguiente parámetro es la bebida. El único solvente que podemos utilizar en nuestra bebida va a ser agua. No podemos utilizar algún otro medio líquido para preparar nuestro café, bebidas carbonatadas, licores. Únicamente podemos utilizar agua, ya sea preparada, que es preparada, escoger el agua eh, escoger el agua sin minerales y añadirle los minerales necesarios para poder presentar la prueba. Los 3 básicos son magnesio, calcio y zinc, ya en la proporción que tú necesites para que tu café pueda extraer lo mejor, ya pues dependerá de eso. El bypass es válido. No sé si ustedes reconocen o saben qué significa bypass. Y el bypass significa añadido de agua a la bebida final. Cuando ya tengo mi tinto, por eso les colocaba esta imagen,
cuando ya tengo el tinto o el cafecito, yo le agrego agua para lograr el sabor deseado. Ya cuando la bebida final está y yo le agrego agua caliente, a esto se le considera bypass, que es como rendir la bebida final que tengo. Se deben servir 3 tazas, que es súper importante porque vamos a tener delante de nosotros en la competencia a 3 jueces sensoriales, lo que nos va a obligar a servir 3 tazas y las 3 deben estar calientes. Pero tenemos que tener mucho cuidado que las 3 tazas no vayan a estar demasiado calientes, porque el juez en su calificación, si se llega a quemar, automáticamente quedas descalificado. ¿Por qué descalificado? Porque no eres el único participante. Delante de ti van a haber 15, 20 participantes más y los jueces tienen que repetir entre rondas. Entonces, si el juez se llega a quemar con la bebida, quedas descalificado y automáticamente el juez te tacha y no puedes ya aspirar a una final o una siguiente ronda. Y la bebida final tiene que tener un mínimo de 120 mililitros a un máximo de 375 mililitros. Realmente 375 mililitros se me hace que es extremado o ya es exagerado una persona que sirva tal cantidad de café, porque únicamente tienes 10 minutos de preparación para hacer toda la presentación. Entonces, desde que el participante dice tiempo, se toma inicio al cronómetro y tiene exactamente 10 minutos para hacer todo esto que les estoy diciendo, para preparar 3 bebidas iguales, con 120 mínimo a máximo 375. Generalmente los competidores utilizan 150 mililitros de bebida final. Esto les ayuda a poder jugar entre 150 y 230 porque les permite jugar con poca cantidad de café, buena cantidad de agua para poder tener su bebida final. Recordemos que el café absorbe entre 2 y 3 veces la cantidad de agua en la preinfusión, por eso tenemos que tener la medición muy clara, porque si echo los 120 mililitros de agua, por ejemplo, a 9 gramos de café, la bebida final mía va a ser entre 90 y 100 mililitros, porque hay que recordar que absorbe, el, el, el café absorbe el agua y nos va a afectar. Entonces, siempre tenemos que jugar por encima de los 150 mililitros para que cuando absorba el café nos queden los 120 o si queremos más bebida final. El molino. El molino es súper importante porque podemos usar molino manual o un molino eléctrico. Las competencias nos facilitan muchísimas veces el tema del molino, pero nosotros tenemos que tener cuidado de no añadir sustancias extrañas al molino para que nos vaya a afectar el sabor. Todo esto es castigable y lo que va a ocasionar es la expulsión de la competencia o la descalificación si se comprueba que el molino en el que se molió, valga la redundancia, el café, tenía algún aditivo o o algún alterador de sabor. Y no se debe utilizar el molino durante la competencia. En este punto es importante saber que puedes utilizar el molino durante la competencia de la, de la organización. La organización te va a disponer un molino en tu estación. Ese sí lo puedes utilizar durante la competencia, más no puedes utilizar un molino diferente al que sea un molino diferente al de la organización durante los 10 minutos de tu presentación. Otro ítem a tener en cuenta es el método de filtrado. El método de filtrado, háblese de Aeropress, B60, Calita, Melita,
origami, este tiene que ser de uso manual. No puedes poner una cafetera eléctrica, 3 cafeteras eléctricas y preparar el café, no. Este tiene que ser de uso manual. Como lo dice ahí, no debe usar fuente de electricidad, todo tiene que ser pericia y todo tiene que ser autoría del barista que prepara la bebida, y no hay límite de uso de métodos. Tú puedes utilizar cualquier método de filtrado, sí o sí, mientras sea manual. Y vuelvo y repito, es que es muy importante entender que en ninguna parte de la cadena de desarrollo de la competencia puedes tener aditivos que alteren la bebida. Te descalifican o te pueden expulsar si se comprueba, por ejemplo, que en este caso el B60 tenía una capa transparente de algún alterador de sabor. Si se llega a comprobar eso, estás descalificado y expulsado de la misma. Recuerden que esta clase estará disponible en Patreon en www.patreon.com/scoffycollege. ¿Hasta aquí vamos claros? Me gustaría que prendieran sus micrófonos y me dijeran si hasta aquí vamos claros. Una preguntita. Entonces, a diferencia, por ejemplo, del campeonato de barismo, que sí le permiten llevar el molino a los competidores, en este caso, tiene que ser el que ellos determinen. Claro, en la competencia, solo puedes usar el molino que te dé la organización, pero previo a tu presentación, tú estás como en un backstage donde puedes utilizar tu molino. Tú tienes que llegar a la presentación, o sea, por ejemplo, ustedes son los jueces, yo tengo que llegar ante ustedes con el café ya molido. Sí voy a usar mi molino. Si voy a usar el molino de la presentación de la organización, llego con el molino de la organización, llego con el café en grano para poder utilizar el molino de la presentación de la organización. La preparación del café es clave porque tenemos 10 minutos desde que decimos tiempo. Generalmente ustedes, si ven videos de presentaciones de tanto de barismo como de filtrados, el barista pide música, que es la que va a amenizar, pues digamos, toda la presentación, dice tiempo, comienza el cronómetro y hay 10 minutos. La complejidad de un nacional o de una competencia de filtrados es que tienes que preparar 3 bebidas con 3 métodos de filtrado igual, y estas tienen que ser homogéneas. Tienen que ser lo más parecido posible para que así los 3 jueces sientan los descriptores que tú estás indicando que tiene tu café. Por ejemplo, en enero yo me presenté al Nacional de Filtrados y mis descriptores eran mandarina, mangoviche, miel, melaza y té blanco. Entonces, yo tenía que preparar la bebida de tal manera que a los 3 jueces les supiera igual, para que así al momento de calificar pudiera tener mucho mayor puntaje. Los métodos de filtrado tienen que ser iguales. No puedo utilizar, por ejemplo, un Aeropress, un B60 y una calita. No, eso no se puede. Tienes que presentarte o con 3 Aeropress o con 3 calitas o con 3 B60, ya dependiendo de el perfil de café que quieras extraer, de lo que de tu método favorito, o bueno, ya eso depende de cada persona. La presentación es de manera individual. ¿Esto qué quiere decir? Estás tú solo frente a 3 jueces sensoriales, un juez líder, que por lo general está a tu izquierda, un juez sombra, que generalmente está diagonal a ti, y el juez sombra lo que determina es todo lo que tú digas, el juez sombra lo va a notar. Todo lo que tú hagas, el juez lo va a notar. Cosa que en el momento en que tú necesites reprochar o reclamar algo, alguna injusticia, el juez sombra lo va a tener anotado,
O yo no dije tal cosa, usted sí lo dijo, yo no hice tal cosa, usted sí lo hizo. Entonces, la presentación es individual y estás frente a 5 jueces, el líder, 3 sensoriales y un juez sombra. Se debe dar inicio y se debe dar final a la presentación. Esto es muy importante porque muchas veces eh, los nervios o de pronto como el momento de presión, se te olvida dar inicio al reloj y tú comienzas a hablar y hablar y a preparar, esto no es calificable. Por más que tú estés preparando ya y contándole a los jueces tu speech y haciendo pues toda la dinámica de lo que entrenaste durante tanto tiempo, si no dices tiempo, no comienza el cronómetro a rodar y al final, si no dices tiempo, el cronómetro no se detiene y puedes quedar no descalificado, pero sí, por segundo que te pases es un punto que te quitan. Entonces es muy importante decir tiempo al inicio, tiempo al final, agradeciéndole pues a los jueces por el tiempo prestado. Y las extracciones deben ser casi idénticas, si no es que tienen que ser iguales. Y para esto venimos a lo que es los TDS. ¿Alguno de los que está aquí conoce o sabe qué son los TDS? Que nos quiera compartir. ¿Son los sólidos solubles en la bebida? Correcto. Los TDS son la cantidad de extracción que yo logro en la bebida. Entonces aquí, para los que no están tan familiarizados, coloqué como total de sólidos disueltos y en palabras mucho más amenas refleja el nivel de extracción de la bebida. Entonces me va a indicar si la bebida quedó sobreextraída, subextraída, si la bebida tiene amargos, si la bebida no tiene amargos. Este me va a indicar en qué escala de extracción quedó la bebida. Por eso es tan importante que las 3 bebidas queden iguales, porque con la ayuda de un refractómetro, que es este aparatico que tenemos aquí, que es como un termómetro, por decirlo de alguna manera, que con calor me va a medir el nivel de TDS o de sólidos disueltos que yo extraje en mi bebida. El mínimo, y esto para saberlo, no hay que tener doctorados ni maestrías, esto únicamente nos lo va a indicar el refractómetro y el mínimo de extracción que se necesita es 1.15%. Esto quiere decir que aproximadamente entre el 16 y el 18% de cafeína tiene que estar extraído en la bebida para que sea válido. Tú puedes tener muy buen café, puedes moler perfecto, puedes tener el agua increíble, puedes tener una presentación majestual o majestuosa, puedes tener todo perfecto. Pero si tu bebida final no tiene mínimo 1.15% de extracción, 1.15% de extracción, la bebida no será válida y esto digamos que no te descalifica, pero no te va a generar los puntos necesarios para poder aspirar a pasar una segunda ronda. Y se van a medir las 3 preparaciones. Cuando la persona dice tiempo al final de su presentación, va a pasar un chico o una chica con unas jeringas, con unos, sí, como con unas jeringas, y va a tomar una muestra de cada una de las 3 tazas y esto lo van a medir en un refractómetro para poder calificar, uno, la consistencia en taza y ya los jueces medirán sensorialmente pues qué tan parejo en una conversación que tienen ellos en un backstage, qué tan homogéneo sintieron los descriptores que el barista dijo. Estos son las referencias que tenemos para el día de hoy. Son muy cortas porque en la segunda está, digamos, como toda la normativa de la World Brewers Cup en español. Se las
se las puse en español por si tienen interés de leerlo, lo puedan leer. Es muy interesante porque nos vamos a instruir en cómo, digamos, hay más detalles en cuanto a la presentación, no pueden haber, digamos, decoraciones, a diferencia de una competencia de barismo, que puedes tener mantel y puedes tener cucharitas y puedes tener habladores. En filtrados no es permitido, digamos, esta opción. Tienes que tener únicamente tus balanzas, tus beakers, tus métodos de filtrado. Si de pronto vas a tener algún recipiente para bajar o para retirar el método de filtrado cuando ya se haya terminado, y los 3 recipientes para entregar. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, tiene algún vacío que le haya quedado de esta breve explicación de cómo se califica un campeonato de filtrados. Muchísimas gracias. Voy a dejar, está aquí, por si de pronto alguno quiere tomar nuestras redes sociales y tiene alguna pregunta. Ya arrancamos la sección de preguntas. Bueno, otros datos interesantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de una presentación de filtrados es que el café están bloqueados los micrófonos. ¿Nos puedes colaborar y con los micrófonos? Yo tenía una pregunta, comentario, Juanse, pero termina tu comentario ahorita, ahorita platico. No, dale, adelante, ¿Sí? tranquilo. Lo que estaba pensando es, ¿no sería una competencia desleal si cada quien utiliza su molino y lleva su propio grano? Digo, considerando pues que hay molinos de gamas muy diferentes y no son accesibles pues, para empezar a todo mundo, pues por los precios. Pues un molino puede tener un costo muy diferente a otro. Y si ese barista es muy bueno, pero no tiene acceso a ese molino, pues a lo mejor ya va ahí una desventaja, ¿no? Claro, esto es una desventaja muy grande, eh, y por eso en una competencia hay 2 rondas. Hay una ronda cerrada, se llama así, ronda cerrada, y es cuando tú vas a presentar la presentación con 3 métodos de filtrados en 10 minutos, con el café, el agua y el molino de la organización. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes 2 chances de ganar puntos. Uno, con todo lo que te da la organización, y 2, con lo que tú tienes. Pero sí, Omar, lastimosamente es una desventaja si no tienes un buen molino. Digamos que todo el mundo para las competencias intenta llevar los mejores molinos, ya sea manual, un comandante o un EK, si es eléctrico. EK 47 es una referencia de Malconic, que es un muy buen molino. Ya depende, pero sí es una desventaja porque muchísimas veces, por ejemplo, en enero yo me presenté con un Baratza Encore, que es un molino casero, y no tuve la oportunidad de poder tamizar los finos, y de pronto eso pudo afectar la bebida, no lo sabemos. De pronto había personas que tenían el CRUF, que el CRUF es como un tamizador por micras del café, que sí les permitía tener unas partículas mucho más homogéneas y mucho más parejas, lo que va a alterar de manera positiva la bebida. Entonces sí, es una desventaja total que no se obligue a utilizar el mismo molino a todos en la presentación abierta. En la cerrada sí tienes que tener el molino de la organización.
Ya, muy bien. Gracias, Bueno, Juanse. vale. Otra cosa que es muy importante entender es que en estos 10 minutos tú puedes dividirlos como quieras. Si quieres hablar y preparar al mismo tiempo, es válido. Si quieres solo preparar y después hablar, es válido. Lo importante es que todo lo que digas sea coherente con lo que hagas para que al final del día la sumatoria de todo esto te dé un muy buen puntaje. Se califica de 0 a 100. 0 es descalificado, pero generalmente uno, o general, pues digamos que generalmente uno encuentra puntajes entre 70 y 95, una muy buena presentación. Entonces, digamos que no siempre se dará como la peor presentación o la mejor presentación. Pienso que a lo mejor estaría súper buena la competencia y pondría realmente a prueba a los baristas si incluso les dan el café. Digo, que hubiera una competencia así, que te den el café, que te digan, mira, este café tiene esas características, es esta variedad, que den toda la información que tú necesitas y que todos preparen el café con el mismo café y con todo lo mismo, pues, y eso realmente creo que sería la prueba que realmente pondría, mostraría pues realmente las habilidades de cada uno de los baristas, ¿no? Eso que tú estás diciendo sucede en la presentación cerrada, donde tú no tienes que hablar frente a nadie. Tú no hablas frente a nadie, tú estás solo en un cubículo. Obviamente, pues hay público y hay absolutamente un montón de variables y de personas, pero tú estás solo. Tú no tienes que hablar con nadie, solamente está la persona que te lleva el tiempo. Y en esta competencia o en esta sección del cerrado, como se conoce coloquialmente, tú tienes que preparar en un método con el mismo café, la misma agua y el mismo molino, las tres bebidas. Ya, ya, ok. Aquí es donde realmente tú tienes razón, es lo que más puntos da, porque es donde con un café que no conoces o con el que no te has preparado mucho tiempo, porque realmente tú te calibras un día antes, o sea, un día antes tú vas al sitio de competencia y tienes 10 minutos únicamente para jugar con este café. Si le quieres hacer una catación o si quieres hacer una preparación o tienes 10 minutos para hacer lo que quieras con una bolsa de café que te van a dar sellada y que al final tienes que devolver. No te puedes quedar con ese café. Tú te dan una bolsa de café sellada, te la abren, te la entregan, tú practicas. Generalmente lo que se hace es una catación con una triangulación, 3 tazas, para saber qué tan homogéneo es el café. Y luego de esto, haces un filtrado. Haces un filtrado y ya con eso tienes más o menos unos parámetros bases para el otro día en la oficial ya sacar tu casta y sacar, digamos, como esas precisión de barista que tienes. Ya, ahora sí, ya. Está muy bien eso, pues. Claro, claro, porque sí sería supremamente injusto donde solo fuera una ronda donde el que más, digamos, capacidad económica tiene, lleva el mejor café, lleva los mejores filtrados, lleva el mejor molino, entonces digamos que no tiene mucha justicia, mucha igualdad de eso. Sí. De pronto, dime. De pronto alguien tiene alguna otra pregunta, inquietud sobre cómo se maneja una competencia de filtrados, cómo se califica. Juanse, y una pregunta, en esta, digamos, en la nacional del Brewers Cup, igual ocupan un juez líder de donde sea. No sé si puede ser
un juez líder del mismo país o tiene que ser obligatoriamente de otro país, el juez líder, o solo que esté El, calificado para ser? ok, hay un juez internacional que es el que maneja a los jueces nacionales, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este año, antes de todo el tema de pandemia, en el Parque del Café, que queda en la zona cafetera de Colombia, se llevó a cabo el Nacional de Filtrados. La juez internacional era mexicana. El juez líder, los jueces líderes eran colombianos. Entonces, sí va a haber un juez delegado, digámoslo así, internacional, y el resto de jueces sí ya son nacionales. Digamos que no es, se pelea mucho para que hayan mucho más jueces internacionales, pero al final del día hay que valerse de lo que se tiene en el país de uno, ya sea México, Guatemala, Costa Rica, bueno, el país que sea, y por eso es que se toman estas decisiones. Un juez internacional, que es el que, digamos, toma el control de todo, y los otros jueces ya son pues, del país que, en el que se esté. Y mencionaste también que ya en la competencia, bueno, da lo mismo en la competencia nacional que la internacional, son únicamente entonces 10 minutos para hacer cuántas bebidas, 3 bebidas. Tres Tres. bebidas. Tienes 10 minutos desde que dices tiempo hasta que repites tiempo. Tienes 10 minutos, tanto en el nacional como en el mundial. Eso sí, no cambian absolutamente nada. Es como más demandante entonces que inclusive el de barismo, porque el de barismo, bueno, son 4, no, el de 12 barismo es más, bebidas. ¿verdad? Porque son El de 12, bebida son 12 bebidas, 15, son 3 expresos, 4 expresos, 4 bebidas 4 bebidas de calientes especialidad, y 4 bebidas de autor. sí, son 12. Tiene tiene un poco más, demanda más una El de barismo, competencia de barismo el de eh, filtrado. que el de filtrados, pero el de filtrados demanda más precisión, porque digamos que los descriptores en un filtrado, como bien sabemos, son más difíciles de extraer que en un expreso. Entonces, sí es más demandante, digamos, tanto económico como profesionalmente, demanda más una competencia de barismo que una de filtrados, pero la de filtrados es ese escenario donde tú puedes exponer el mejor café, las mejores maneras de prepararlo y digamos que como que se exalta muchísimo mejor al caficultor por todo, al caficultor, al tostador, a la cadena productiva detrás de, que es la que permite que el café sea interpretado por el barista. Otra curiosidad que se tiene en una competencia de filtrados es que tú no puedes darle la fragancia a los jueces. Tú no puedes tener el café en seco y ofrecerle fragancia a un juez porque te descalifican. Eso sí es descalificable porque lo sesgas. En el momento en el que un juez huele tu café, ya más o menos como está calibrado, va a tener idea de qué se puede llegar a encontrar en la taza. Entonces, esto digamos que es descalificable y aunque suene un poco ilógico, sucede. O sea, el que no conoce la regla no está exento de no cumplirla, pero sí sucede muchísimo que la persona ofrece la fragancia como en una barra de café.
tú llegas, digamos, no sé, voy a poner un ejemplo aquí de alguien. Freddy llega a un coffee shop, eh, pide un filtrado, el barista lo muele en el instante y por cortesía y como por protocolo de la tienda le ofrece la fragancia. Esto no se puede hacer en una competencia. Esto únicamente se puede hacer en ámbitos sociales o en ámbitos ya laborales, pero en una competencia no. Eso es bien importante para los muchachos y yo creo que sucede mucho también con el devanismo, que no se estudian las reglas. De hecho, Federico Bolaños, que es no sé si lo conoce, que es un entrenador salvadoreño de barismo, él hace demasiado hincapié en eso. Él siempre eh, es lo primero que dice, que tienen obligatoriamente que estudiarse las reglas para no cometer ese tipo de errores, pero además porque dice que de un campeonato a otro campeonato, ¿verdad? Hay pequeños cambios y que a veces eso le permite al barista poder tener como algún truquito que él menciona para sacar lo mejor de su bebida. Eso le pasó con Alejandro Méndez, que fue campeón salvadoreño, y creo ¿Okay? que fue por la forma en que él sirvió el expreso. De hecho, eso sirvió para que cambiaran la regla el siguiente año, ¿verdad? Por algo que hizo, no el expreso, perdón, la bebida lechada, ¿verdad? De Okay. cómo iba a presentar, por eso se llama bebida lechada ahora y no capuchino, ¿verdad? Porque es únicamente el expreso con combinación de leche. Exacto. Y, sí, y bueno, ahí sí eh, es una de las cosas en las que nuestros muchachos deben como aplicarse más, ¿verdad? A estudiar de principio a fin las reglas para evitar algún error. Y bueno, nosotros como organizadores también, ¿verdad? Para saber cosas que pueden afectarle o no al desenvolvimiento del campeonato. Es verdad, digamos, en el Brewers Cup, pues la guía que está en la presentación solamente tiene 34 páginas. Letra grande, es legible. Entonces, realmente sí es súper importante tu comentario, Carla. Es vital que los competidores conozcan y sepan las normas vigentes, porque año tras año, uno, cambian, y dos, detalles como dar la fragancia pueden ser castigables y te pueden sacar de la competencia. Entonces sí es muy importante conocer los ámbitos reglamentarios de una competencia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No sé, de pronto Johan, Freddy, Juan. Mira, y solo una cosita más. Hace poco estaba en una capacitación justamente con Tecnicafé, ¿verdad? Acabamos de terminar un diplomado de cafés especiales y uno de los módulos era precisamente preparar café de acuerdo a las reglas eh, del campeonato de barismo. Estaba específicamente hablando sobre el expreso. Y una de las personas comentaba, bueno, pero ¿por qué tenemos que seguir las reglas del campeonato? O sea, al final de cuentas, el cliente lo único que quiere es un café y ya. Pero la verdad es que creo yo personalmente que por lo menos en las cafeterías de especialidad, ese debería ser como la aspiración de todos los baristas, servirle a sus clientes un café de calidad mundial. Eh, una de las cosas que se mencionan, por ejemplo, en las cafeterías de Sasa Sestic, ¿verdad? Que es campeón también mundial. Imagínate cuántos expresos y cuántas bebidas sirven en esa cafetería, en Ona Coffee. Pero sí o sí, todas son pesadas, todas.
todas las que sirven. Tienen su, bueno, la máquina que tienen justamente son las que ya permiten pesar la bebida. Y obviamente para que haya consistencia de la bebida deben ser pesadas. Para que el cliente de cambio a cambio del turno no sienta diferencia. Pero además que el barista, el mismo, no se conforme, ¿verdad? Con sacar una bebida mediocre si es que el cliente no sabe, pero exigirse el mismo, esa calidad, ¿verdad? Que se necesita, con esa rigurosidad. Sí, es cierto. Por eso el barista en la tienda, ya saliéndonos un poco de la competencia, hablando más en tienda, tiene que tener en cuenta que siempre tiene que tener el café calibrado, tanto para filtrado como para expreso. Tiene que tener las aptitudes, digamos, claras para poder calibrar un expreso en el momento en que sienta que salió en el tiempo que no era o la bebida le pesó menos de lo normal. Tiene que estar siempre atento a este tipo de cosas porque el sol, una variable básica, te puede afectar ya la calibración de tu expreso o te puede afectar la calibración de tu molino para un filtrado. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta para que al momento de presentarlas al cliente estén debidamente correctas y aplicadas para que pueda tener una muy buena experiencia sensorial. Buenas noches. ¿Qué ¿Cómo tips estás? les darías a alguien que quiere participar en una competencia? Bueno, lo primero es que no les dé miedo fallar, porque el miedo a cometer errores siempre nos va a carcomer de miedo. El primer tip es, si tienes miedo, hazlo con miedo. Lo importante es que lo hagas. El segundo tip es, ten un café con el que te sientas seguro y cómodo. No busques un café tampoco muy básico, que no le puedas sacar, digamos, descriptores interesantes, pero tampoco te vayas con un café con el que no te vas a sentir cómodo. Es importante que el café que elijas lo conozcas, si tienes el chance de poder ir a la finca de la persona, es chévere poder, si no ir a la finca de la persona, conocer al caficultor, poder conocer su historia para poder interpretarlo y aplicarlo de esta manera en la presentación. Otro tip importante es que menos es más. Una presentación sencilla, una presentación pulcra, una presentación impecable, sin mucho alardeo, sin mucho, aquí en Colombia decimos bombos y platillos, van a ser muchísimos más válidos que una presentación con habladores, con cosas, digamos, que no vas a poder darles todo, a explotarlos de manera total. Y un tip que es supremamente importante y que yo, pues, digamos que he participado en un nacional de filtrados, es siempre entender que lo que vas a hacer es exaltar la vida del caficultor. Esa persona que dura un año cuidando el cafetal, a esa persona es a la que le debes absolutamente todo. Puedes tener el mejor tostador, puedes tener el mejor café, pero si no tienes claro que la persona a la que vas a exaltar es al caficultor, eh, va a ser un juego de egos. El mejor barista, el mejor café, y al final del día tenemos que tener claro que el caficultor es el que nos permite desde el inicio poder estar frente a los jueces y poder estar en esa presentación. Entonces, esos serían como los tips que yo le daría a una persona que quiera participar en una competencia de filtrados.
Bueno, ¿alguien tiene de pronto algún comentario, una pregunta adicional? ¿Cómo te fue en el Nacional? Bueno, en el Nacional fue una experiencia bastante bonita. De 40 personas ocupé el puesto 16. Me restó muchísimos puntos. Lo que tú decías frente a la competencia cerrada. No conocía el café, no conocía el agua, no conocía el molino. Entonces, adaptarme a esas variables tan rápido me costó un poco. Eso me restó puntos. Pero en el abierto, donde, digamos, ya iba con mi propia agua, con mi propio café, con mis cosas, claro, ya vas en tu zona de confort. Me fue un poco mejor. Se me pasaron los 10 minutos, creo que han sido los 10 minutos más rápidos de mi vida. Desde el momento en el que dices tiempo, tú comienzas a hablar y a preparar y ya el cronometrista te dice, lleva 7 minutos. O sea, es una cosa increíble que no sabes en qué momento eh, se pasa el tiempo tan rápido. Cometí un par de errores, digamos, de las 3 tazas, la primera taza de extracción me quedó con menos volumen de líquido, lo que también me restó puntos. Digamos que para hacer mi primera competencia, siento que me fue muy bien, con ganas pues ya que esta pandemia nos permita poder volver a tener competiciones y poder volver al ruedo y mejorar todos esos errores que cometí este año. Por eso ese tip, Freddy, es clave. Nunca tenerle miedo a fallar, porque igual van a seguir existiendo competencias, ya sean federadas o locales. Vas a poder corregir esos errores y vas a poder aprender de ellos. Entonces, sí, yo quedé muy satisfecho, Omar. De hecho, quedar en la mitad prácticamente, siendo mi primera competencia, pues lo hago un hecho válido, como muy satisfactorio realmente. Muy bien, felicidades. Muchísimas gracias. Solo de pararse ahí ya ganaste, porque no es cualquiera. Uno que Total. está solo de organizador, a mí que me ha tocado organizar el de barista, solo organizarlo estoy con el corazón aquí, no digamos ya de competidor. Así que Sí, no, felicidades. total. Y se le quiebra a uno la voz, salen gallitos, tiembla uno al servir. Y puede que uno practique y puede que uno la tenga clara, pero ya en vivo y en directo es otra voz, ya es a otro nivel. Entonces, sí es muy importante tenerlo claro. Sabe que una de las cosas que dice Bolaños es que tu discurso se lo debes dar a un niño de 6 años. Si él te comprende, estás bien. Esa es una técnica que él tiene y él ha sido entrenador de baristas mundiales de campeonato. Bueno, Yeoyon, la actual campeona, él entrenó, Ok, el no, salvadoreño. no Y tenía él menciona eso, que él lo que hace con sus baristas es que se lo dice el discurso a niños de 6 años, lo practica, digamos, con sus sobrinitos y eso. O sea, no se lo dicen tal cual, pero dice, si él me entiende el mensaje, este niño de 6 años, entonces estamos bien. Ah, súper, claro. Ujú. Es claro porque el mensaje va a ser mucho más desmenuzado, mucho más claro, mucho más directo. Es totalmente cierto. Bueno, de pronto alguien quiera participar, una acotación.
¿Qué tanto te permite modificar tu agua? No sé si ya lo dijiste porque entré un poco tarde. Eso sí se permite en el servicio abierto. Tú puedes modificar el agua en el servicio abierto como tú quieras. Puedes llevar agua destilada, que es la que normalmente se utiliza, y agregarle los componentes químicos o los minerales, perdón, ya sea el zinc, sodio, calcio, ya las sales y minerales que tú le quieras agregar a tu agua para que no sea ni muy blanda, para que extraiga muy rápido, pero tampoco que sea muy pesada para que no extraiga absolutamente nada. Entonces, es un juego de conocer el agua. De hecho, conozco una persona que se llama Víctor Londoño, es profesor del Specialty Coffee College y Víctor es especialista en aguas. Entonces, digamos, cosas que yo he podido ver de él, cosa que admiro muchísimo, es que él prepara el agua para el café, entendiendo los componentes y entendiendo los descriptores del café. Él prepara el agua para poder resaltarlos de mejor manera. Entonces, en el servicio abierto, Freddy, sí se permite alterar el agua y jugar con cualquier agua. ¿Y no tienen alguna condición o algo así si el agua va como que con saborizante o algo así? Bueno, digamos que el ¿O cómo la agua, medirían para...? eso lo van a medir en, en dos momentos. El juez sensorial lo va a medir cuando lo pruebe, que no vaya a tener, a menos que tú lo digas, el juez va a testearlo, y en el refractómetro van a medir que lo que tú digas o que no lo que tú digas, lo que los jueces perciban sea lo que esté en el refractómetro. Pero digamos que no hay alguna norma que en el Brewers Cup, en la guía, no hay una norma o un ítem que te diga que no puedes alterar el agua. O sea, digamos que puedes añadirle minerales, sales para poder jugar con ellas, pero no hay como, o no sé realmente si haya un límite para ello. Ya van a hacer trampa entonces. Pues no sé si se llamaría trampa. Yo creo que es al final del día adecuarse como al café que tienes. Si Ajá. tienes un café con mucho cuerpo, lo más recomendable es un agua, o generar o crear un agua un poco más pesada para que haya menos extracción y el cuerpo no sea tan invasivo. Si tienes un café con un cuerpo muy ligero, lo mejor es un agua blanda para que puedas extraer muchísimos más sólidos disueltos, para que puedas extraer muchísimo más y así poder generar al final una bebida con más cuerpo, con más carácter. Entonces es conocer tu café y poder crear el agua. Generalmente la gente se va con aguas tradicionales. En Colombia está Cristal, Brisa, está Agua Manantial, que son marcas reconocidas que tienen muy buen pH, que tienen muy buena composición química, entonces que ayudan mucho y te permiten jugar con una muy buena extracción independientemente del café. Bueno, muchísimas gracias entonces absolutamente a todos por estar. Muchísimas gracias a Omar, gracias a Carla, gracias a Juan Cañas, gracias a Joan, a Johan y a Freddy por estar en esta clase. Espero que la hayan disfrutado, espero que hayan aprendido un poco más de cómo se
se califica y cómo se interpreta un filtrado. Muchísimas gracias, para mí fue un placer estar con ustedes. Freddy tiene el micrófono abierto, no sé si quieras preguntar o agregar algo adicional, ¿vale? Entonces, les deseo una feliz noche, que estén muy bien, mucho cafecito, salud y vida para todos. Gracias, buen fin de semana. Gracias, feliz noche. Que estén bien.